Hola, ¿qué tal? Siempre con el objetivo de producir un poco de conocimiento, o al menos de tomar algunos apuntes sobre esta realidad que nos está tocando vivir. Eh, y me refiero a las formas de cuidado de la salud mental en el contexto de la pandemia del coronavirus. Eh, Cuando estábamos haciendo una de las primeras reuniones de organización con respecto a la forma de los equipos de salud en la ciudad, alguien estaba entregando los permisos de circulación para presentar para el traslado y uno de los integrantes del equipo habló de que se entregan los salvoconductos. Además aparece una y otra vez la definición de la esperanza de declarar el estado de sitio, toque de queda, disponibilidad, movilización de recursos. La metáfora de la guerra es absolutamente funcional para lograr la idea de que estamos todos en lo mismo y enfrentando un enemigo común. Esto nos va unificando. Además, desde que en Argentina, desde el Ministerio de Salud, desde la Presidencia, se decretó la cuarentena obligatoria, también esto imprime una idea y una forma de abordar la realidad que también tiene un efecto importante para los equipos. La definición de servicios esenciales también es otro concepto de los organismos de la democracia. Digamos que el Poder Ejecutivo cobra el liderazgo de la situación y recibe la mayoría de las demandas y organiza cómo se van a llevar adelante las acciones. Eh, los poderes legislativos y el poder judicial pasan a un segundo plano y muchas veces en la práctica, en la actualidad, la policía, la fuerza de seguridad y el personal de salud son quienes se encuentran cumpliendo las funciones eh, que son las funciones cotidianas. Nos interesa fundamentalmente el caso de los trabajadores de la salud que continúan con sus trabajos dentro de este ámbito y además continúan con el trabajo dentro de este ámbito de las instituciones de salud, pero con una nueva situación. El sistema de salud debe reorganizarse para hacer frente a la crisis en todos los ámbitos. Vemos cómo las áreas se despejan para recibir las enfermedades respiratorias y se toman las medidas que tienen implicancias prácticas. Esto hace a plantear la existencia entonces de una crisis en el sistema de salud y decimos crisis justamente por esta capacidad del sistema de reorganizarse, de encontrar nuevas formas de organización y donde los subsistemas van a moverse. Y esto además tiene consecuencias a nivel de las instituciones, de las organizaciones y de los actores que forman parte de cada una de ellas. Eh, Bien, obviamente partimos que estamos frente a una crisis de un sistema, entendido mismo como un sistema complejo y abierto, y que por consiguiente la forma que vamos a tratar de pensar esta situación es desde una perspectiva interdisciplinaria y desde el campo de la salud mental, fundamental tener una lógica de abordaje vincular de las situaciones. Bueno, ustedes saben que la salud mental, y esto no hace falta que lo digamos, pero la salud mental y esta necesidad de ampliar la definición en, en función de algo que va más allá de la salud, pero que lo primero que afecta el trabajo es a la salud de los trabajadores, también a la salud mental. Pero en este caso decimos que la probabilidad de contagio de los trabajadores de la salud es un riesgo cierto para los trabajadores. Y además, eh, las, los contagios se producen justamente en los primeros niveles de atención, es decir, en aquel sector del sistema que está como puerta de entrada del sistema, los que están más cercanos a la entrada de la gente dentro de los servicios de salud.
aumenta la vulnerabilidad. Dicho sea de paso, recordar que la vulnerabilidad es una propiedad del sistema y no de los individuos. Ya hay varios trabajos, después vamos a ver en la bibliografía y algunos artículos también que hemos trabajado nosotros, que hay 3 elementos que hacen a la salud mental del trabajador, o 3 tensiones posibles. Una, la capacidad actitudinal, es decir, esta diferencia que hay entre los individuos que hace que cada uno pueda desarrollar distintas funciones. No cualquiera puede tomar un bisturí y amputar un miembro, digamos, esto, más allá de la formación, hay además una serie de predisposiciones que hacen a que la persona pueda realizar esta acción. Y además hay personas que funcionan muy bien en condiciones de alto estrés y que pueden intervenir en equipos de emergencia, y otras personas que provocan crisis justamente en ese momento. Es decir, los aspectos, vamos a decir, actitudinales son importantes para poder desarrollar una tarea y que esta falla no caiga sobre la atención que va a generar las dificultades a nivel de la salud mental. La formación del trabajador también es otro elemento central, tener instrumentos, tener una caja de herramientas que esté bien provista y que permita enfrentar situaciones nuevas. Sabemos que hay muchísimas tensiones entre la formación teórica y lo que el trabajador va a encontrar después en la práctica, toda esta cuestión de la clínica ampliada, de la clínica degradada en relación con los modelos hegemónicos o dominantes, y la distancia que hay entre las unidades académicas y los lugares de trabajo. Y en otro sentido, la gestión. La gestión, es decir, la posibilidad que tiene el trabajador de recibir apoyo para el cumplimiento de una tarea, de insumos, en todo sentido, ¿no? Lo hemos dicho, desde las condiciones laborales, de horario, de sueldo, etcétera, etcétera, que favorecen o que favorecen el cumplimiento de una tarea o favorecen la irrupción de una crisis en tanto estos recursos no están disponibles. Esto lo digo en relación con esta situación, la disponibilidad de métodos de cuidado, desde el alcohol en gel hasta la capacidad instalada para poder trabajar. Todas estas, cuando se dan fallas en cualquiera de estos 3 puntos, el estrés que va a generar esta situación, la tensión que va a generar esta situación, la frustración que va a generar esta situación, va a repercutir en el estado emocional del trabajador, y esto lo vamos a tener en cuenta para pensarlo en las posibles acciones. La otra cuestión que nosotros vemos y creo que todos podemos compartir en los equipos en los momentos de crisis es la aparición de conflictos, de enfrentamientos interpares, la rivalidad también con los usuarios, el malestar generalizado, la bronca que produce ver que las personas no cumplen con la medida de cuarentena, cuando que esto se escucha mucho, quédate en casa vos, que yo no puedo. Todas estas cuestiones que llevan a una cierta rivalidad y que también socialmente a veces se manifiestan como estigmatización hacia las personas que se encuentran con la situación del COVID, que ha sido también un hecho real que hemos encontrado. Hay otras personas que lejos de tomar precauciones olvidan de cuidarse y olvidan de tomar medidas de protección, me refiero a los trabajadores, poniendo en riesgo su propia integridad y su propio estado. Otros, por distintas razones, no pueden continuar con el trabajo y se encuentran en condiciones desfavorables para enfrentar la situación. Además de los muchísimos problemas que nos vamos encontrando, dentro de las tensiones que tenemos entre los usuarios y el sistema de salud, quisiera hacer referencia a dos temas que me parece que son importantes. Uno, que aparecen con más fuerza las dificultades que ya estaban en marcha. Y la otra es la fuerte fragmentación que hay en el sistema y un cierto comportamiento que es debido a la dificultad de pensarse como formando parte de un mismo sistema y además a la fragmentación misma del sistema, que hace que muchas veces los mismos actores de las instituciones de salud critiquen a otros servicios, o que se les ocurra hacer en este momento crítico planteos sectoriales o reivindicaciones puntuales de algún sector.
Eh, el efecto de cuando se traslada o se deposita la culpa o los errores en un sector del sistema, tiene un efecto, y sobre todo esto cuando esto se traslada a los usuarios, cuando le dicen a alguien, no, esto no lo tenés porque en tal lado hacen tal cosa, yo que vos iría y le patearía el escritorio, pensando que mediante estas críticas de un servicio hacia otro o de una profesión hacia otra, va a tener un efecto de alivio en general. Estas situaciones retornan a al mismo sistema de manera violenta, generando situaciones que son muy gravosas para todo el punto. Bueno, en este momento vamos a dejar acá. Quiero plantear que las consecuencias psicológicas de la existencia de la metáfora de la guerra, para tomar en consideración algunos desarrollos del psicoanálisis en relación con la neurosis de guerra o las neurosis traumáticas y algunas formas de abordaje, vamos a terminar con eso, algunas estrategias de abordaje para esta problemática.